Bueno, y pues luego de estos hechos en Torreón, el tema de cómo afecta la violencia a los menores mexicanos se convierte en un asunto que no puede quedarse sin abordar, no puede quedarse atrás desde el ámbito privado y por supuesto también desde lo público, también pues es súper importante analizarlo. Para hablarnos sobre esto nos acompaña en la línea telefónica Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada, hablando del tema de la violencia y cómo afecta a los menores. Es un tema que no puede dejarse atrás. Ignorar pues la violencia también es ser partícipe de ella. Muchísimas gracias, Alejandra, y bueno, mis mejores deseos para este nuevo año, para ti, para el programa, y gracias por hacer relevante estos temas. Mira, yo comparto la idea de que la violencia social que tenemos en este país a 13 años de una guerra pues ya fracasada ha dejado no solamente esta vivencia de la violencia en todas nuestras personas y particularmente en niños y niñas, también un número indeterminado. Hay cálculos de 5 o 6 millones de armas pequeñas y ligeras pero letales que están circulando en el país, y también lamentablemente altos índices de impunidad. Este caso, además, particularmente por la edad del niño, es muy doloroso porque es un niño víctima de su entorno, un niño nacido en la guerra, un hijo de la guerra, que se vuelve victimario. Y esto tendría que recordarnos la responsabilidad adulta de nuestros vínculos con nuestros hijos, hijas, alumnos, alumnas, que tienen que estar basadas en confianza para poder tener escucha y alertas tempranas, que lamentablemente no existen en la gran mayoría de los espacios educativos. Y por otra parte, también atender las recomendaciones internacionales, Alejandra, que ya nos han hecho. En 2011, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y en 2015 nos recomendaron que teníamos que reconocer que la estrategia que se estaba usando estaba generalizando la violencia en contra de niños y niñas, que era muy importante promover la cultura de paz, la formación en el sistema educativo de la resolución no violenta de conflictos y los derechos humanos, reconocer también pues que esto estaba generando víctimas mortales, desapariciones, y lamentablemente, Alejandra, nada de esto se ha hecho. Y el caso que tuvimos terrible, también similar en Nuevo León hace un par de años, de un adolescente que ataca en su escuela, derivó solamente, como lo están ahora pretendiendo, con la fórmula simplona de mochila segura. Y claramente esto pues no solamente es un engaño al público, es un engaño en términos de respuesta, sino que no va a cambiar absolutamente nada. Juan Martín, pues luego de esto, sin duda alguna, los padres de familia, la sociedad en general, los medios de comunicación, pues llegamos a la reflexión de que estos hechos se podrían pues prevenir. Hemos platicado contigo en otros momentos con otros temas que tienen también que ver con la violencia que viven los menores en nuestro país. Solamente se habla de la prevención cuando ocurren este tipo de hechos y es un tema que debería abordarse de manera regular. Sin duda, mira, hoy esta mañana en la conferencia, la llamada mañanera, se habló de esta importancia que los padres y madres de familia pues retomen el tema. Tristemente hablan de revisar las mochilas, eso no es correcto, eso viola derechos incluso en casa. Pero creo que sí es importante hacer el llamado a la responsabilidad de las personas adultas que acompañamos, ya sea como padres o como profesoras de niños y niñas, pero tienen que estar basados en una lógica de confianza. La UNESCO, que es la Oficina para las Naciones Unidas en temas de educación, ha desarrollado para el mundo entero lineamientos y sugerencias de cómo afrontar las formas distintas de violencia en las escuelas, y ninguna de ellas cruza por revisar mochilas. Todo ello está basado en generar mecanismos de escucha, de diálogo, de alertas tempranas, y solo quiero, en este caso, Alejandra, ilustrar lo que sí pudimos después conocer con más detalle del caso de Nuevo León, porque este adolescente ya había dado anuncios a sus compañeros. Había amenazado con matar a sus abuelitos. Había anuncios en redes sociales, es decir, hubo muchas alertas que no se pudieron o no se quisieron escuchar. Seguramente en este caso también habrá, eso le tocará a la Fiscalía, y esperemos pacientemente, no especulemos, para tener elementos. Pero creo que lo central es ahora cómo establecemos vínculos de confianza con niños y niñas y no en un trato discriminatorio. Suelo poner el ejemplo, Alejandra, que pensar que revisar la mochila es la solución es tanto como pedir, porque además deberíamos exigirlo, que revisen las mochilas en todos los centros laborales, porque la violencia social no solo afecta a niños y niñas. Y si los niños y niñas se van a volver criminales y van a querer matar a sus compañeros, también y con más probabilidad lo puede hacer el mundo adulto. Entonces, esta expresión, además de discriminatoria, rompe la posible pequeña y frágil línea de confianza
que debemos de construir con nuestros hijos, con nuestras alumnas y nuestros alumnos. ¿Debería ser Juan Martín, un punto de partida para padres de familia, para sociedad, para retomar pues el buen estado emocional de nuestros pequeños, de nuestras pequeñas? Sí, yo creo que esa es una problematización para nuestras formas de vivir la familia. ¿Cómo queremos una familia? ¿Vertical, cerrada, con enojo, con incomodidad? ¿O una familia más horizontal, más basada en la confianza, dispuesta a reconocer que todos nos equivocamos, claro, que por supuesto podemos perdonar, pero sobre todo que estamos compartiendo la idea de ser mejores cada día y cada quien aporta su rol? Esto no significa que los papás dejen o renuncien a su rol de autoridad, de responsables, proveedores y demás. Significa que lo podemos hacer amable, lo podemos hacer bonito y no como un tema de sufrimiento o basado en una lógica de poder y dominación. Y bueno, desde la humildad reconocer que cuando no sepamos cómo hacerlo, buscar ayuda de un profesional. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos en la Infancia, gracias por tomarnos la llamada, esperamos conversar próximamente contigo. Fuerte abrazo, Alejandra, gracias. Abrazo de vuelta, muchísimas gracias, muy buena semana.